Hola a todos, en este video vamos a ver una revisión del GW9500 G-Shock Moodman. Hago una comparación de los tres colores lanzados por Casio, características físicas y funciones. Aquí me han venido los tres colores con los que fueron lanzados Casio. Aquí en Perú se han vendido estos relojes, no tanto como otros relojes G-Shock, ya que principalmente estos relojes son algo caros, pero tienen algo que le falta, y eso lo vamos a explicar más tarde, más adelante. Vamos a ver por partes. Este video en realidad es de principios de octubre. Al comienzo un usuario me pidió fotos y le mandé la foto con su código de barras CI, que es el que traemos. Hay tres códigos de barras, CI, DI y de Japón. Aquí les mando un enlace de un video con las diferencias. Bueno, en resumen, el usuario pensaba que estos relojes deben venir con el código de Japón, pero no es así. Este reloj se distribuye en todo el mundo, por lo cual debe tener los otros códigos de barras, CI y DI. Las tres cajas, ¿con qué nos viene? ¿Con qué nos viene este reloj? Por lo que vemos, nos viene con el código del manual 3553. Es un manual algo grande y viene con lomo de libro. Dentro de este manual nos viene una hoja blanca y una hoja amarilla. En la hoja amarilla nos habla de la recepción de señal, en qué lugares ponerlo y qué lugares evitar para que haya una mejor recepción, así como otros cuidados. Y la hoja blanca nos habla del módulo solar, cómo cargar solarmente el reloj y qué cuidados debemos tener. En el manual tenemos idioma chino, chino simplificado, portugués, italiano, español, francés, alemán, inglés. En cuanto a las funciones, es exactamente como un Rangeman GW9400, que es un modelo muy anterior. Es triple sensor y tiene todas estas funciones. En cuanto a las diferencias físicas, el Moodman es un poco más delgado. Hablamos de 14.8 milímetros de espesor frente al 18.2 que es el Rangeman, casi 4 milímetros. En cuanto a la construcción, la carcasa y el marco y la correa están hechos de resina de base biológica. En cambio, el Rangeman solo de resina. El Rangeman solo es resistente a impactos. En cambio, este último, el Moodman, es además resistente a impactos, es también resistente al barro y tiene estructura Carbon Core Guard. Con respecto a la batería, duran casi igual ambos. Yo diría lo mismo. Y con respecto a las funciones, también tienen casi las mismas funciones. El único de esta serie con pantalla positiva. Y van a ver que primera vez que lo abro aquí con la cámara, por eso ven esta bolsa tersa, bien tersa, o bueno, sin casi nada de pliegues. Y lo que vamos a ver es que el precio en la etiqueta dice $380. Este precio es de cualquiera de estos relojes. De pantalla positiva, el de color naranja y el de color verde militar. Veremos el código de barras, el código de reloj y el código del manual, con el código de barras CI en los tres. Vamos a comparar los tres. ¿Qué es lo que primero nos damos cuenta? Es la visualización, o sea, la pantalla. Mucho se ha hablado que los de pantalla negativa debieron haberle puesto la tecnología MIP o alguna tecnología que intensifique la pantalla digital, o sea, en pocas palabras, se vea mucho mejor esta pantalla en los modelos de pantalla negativa. Vamos, que no hay una actualización de la pantalla. En los de pantalla negativa es una pantalla que viene desde hace mucho tiempo atrás y generalmente no se ve tan bien como el de pantalla positiva. Otra cosa que podemos notar es que en la parte izquierda no se ve mucho, pero en la derecha sí. Es como una mica, con la justa se ve. Es el lado negativo de este reloj, obviamente con respecto a estas pantallas negativas. Pero si buscas un reloj digital y que no te importe prender la luz cada vez que quieras ver la hora, no te quejarás de ese inconveniente de estas pantallas negativas. Pero se supone que Casio debió actualizar ese detalle. Ahí está la queja de la mayoría de las personas. Faltó esa actualización. Una observación. Casio lanzó hasta hoy día, que estamos en diciembre de 2023, estos tres colores. Y vemos que ha utilizado el color plomo en sus tres colores, haciendo combinaciones de naranja y verde en cada uno de ellos. El que no tiene, digamos así, combinaciones de otros colores es el de pantalla positiva. Todo plomo. Y no vemos una combinación de color negro o color blanco o azul, lo cual no hay mucho que escoger entre estos tres colores. El reloj más vendido es el de combinación naranja y el otro más vendido es el de pantalla positiva. Estos tres colores que han sido lanzados tienen objetivos particulares. El de pantalla positiva color plomo es, digamos así, el más clásico. Viene ahora el de color verde.
es para el público que le gusta lo militar. Y por último, el de color naranja con negro o naranja con plomo. Esta combinación nos recuerda a los modelos de la línea ProTrek, que están enfocados más a lo urbano o lo rural americano, con el color naranja que le da un plus muy bonito. Este reloj es interesante. En cuanto a la construcción, tiene muy poco peso, es fácil de llevar, es ligero y delgado también. Y tiene un diseño muy característico, yo diría completamente nuevo, y es la parte de abajo, la parte del botón. Han hecho ese diseño como una especie de tira, no sé por qué motivo, pero es un modelo que no es ni parecido a otros, es algo único en este modelo. Ni siquiera en los modelos Moodman anteriores. La luz retroluminiscente es potente, y esto ayuda a los de pantalla negativa. Si no ves la hora, utilizas el botón de luz. Así como he hecho yo en un cuarto con poca luz, los de pantalla negativa no podía ver la hora. Realmente utilizaba el botón de luz, y con esto veía perfecto la hora. Este reloj tiene varias partes de metal, los botones, por ejemplo, varias partes, lo cual hace más costoso. Aparte de que el metal, no sé cómo decirlo, pero te da otra elegancia al vestirlo, otra impresión, le da más peso en el sentido figurativo de la palabra. Este reloj es delgado, pero ancho en algunas partes, en las partes de los codos. Aquí, aquí, acá. Con esto se sigue la línea G-Shock, que es utilizar codos para protección adicional de las caídas. Pero en general es delgado, es chico a comparación con otros G-Shock de las mismas funciones o de menos funciones que este. La correa me gusta bastante porque tiene unos puntos y acá van a poder notar mejor. Hacen que cuando te pongas la correa sea muy fácil ponértela sin deslizamientos. En resumen, todo esto le da el sinónimo de compacto, reloj mediano, compacto y muy utilizable de funciones. El lado negativo estaría en que no hay una actualización de parte de Casio de ponerle Bluetooth o de las pantallas negativas un mejoramiento visual del lado digital. La correa nos indica Mud Resist, resistente a barros, Mat Resist. Cabe recordar que esta denominación es muy conocida por los Mat Master GWG1000, aunque ya el Mudman tenía ya en su nombre esa denominación de resistente a barros. Está escrito en color blanco, el único que cambia es el de color naranja. Este reloj tiene tres sensores. 1. El binomio barómetro-altímetro. 2. La temperatura. Y 3. La brújula. Con lo cual accederás en la parte derecha a estos tres sensores que son botones de resina. Y los del lado izquierdo son para acceder a los modos que conocemos, los modos de hora, cronómetro, timer, alarmas y la configuración. Son botones de metal. Estos cuatro botones son fáciles de apretar, incluso sin ver. Sabes qué botón estás apretando porque tienen una textura particular. Para activar la brújula apretamos el botón de arriba y nos va a indicar dónde está el norte, N. El norte está en esta dirección, tomando en cuenta la cabeza del reloj, en donde dice G-Shock. Por ejemplo, si lo giramos, nos indica en digital la letra E, que sería el este. Entonces, la cabeza del reloj, donde dice G-Shock, esa es la dirección del este. Pero para que sea exacto el este, debe ser 90 grados con respecto al norte. De esta manera, el reloj nos dará esa precisión en números. También observé que la brújula en otros modelos G-Shock cambia muy rápido y tienes que volver a apretar de nuevo el botón para acceder de nuevo. Acá en este reloj esta función se mantiene largo rato, por lo cual si queremos salir prontamente de la función apretamos el botón Mode, por ejemplo. Para acceder al barómetro, el botón del medio que dice en color rojo baro, pero también accedes a la temperatura. Y el botón de abajo accedes al altímetro. Con este reloj podrás grabar datos de alturas y muchas cosas interesantes, especialmente si vas a excursión o de mochilero, te ayudará mucho. Puedes cambiar, por ejemplo, el sistema de unidades, grado Fahrenheit a grados centígrados, por ejemplo, entre otros. Si has utilizado el Rangeman GW 9400, sabrás a qué me refiero porque prácticamente tienen las mismas funciones. El código de las correas del naranja es distinto a los otros dos colores, a los otros dos relojes. Por ejemplo, acá encontramos 1028 G11, pero los otros colores son G12. Aquí filmando estoy en un cuarto con persianas cerradas, pero entra algo de luz del exterior, luz del día. Esta es la diferencia de luz del pantalla negativo y del pantalla positivo, y de pantalla negativo de ambos.
Lo que me gusta es que es plano, no es abultado como otros G-Shock. Si buscas uno plano, está entre este reloj, el GA2100 o el GBD200, por ejemplo. El de color verde también es muy interesante. Es un verde militar, es una tonalidad de verde militar que no he conseguido en otros G-Shock. Otros verdes militares son de otra tonalidad, otro tipo. Y el de naranja es también muy interesante y me parece que los G-Shock que fueron lanzados por Casio en colores como naranja en otros modelos ya no los volvieron a lanzar. Están agotados o la reventa o se pueden conseguir en reventa usados. Por ejemplo el GBA 400, el GA 400 en esos colores. Vamos a ver en cuanto a la configuración. Mantenemos apretado el botón Adjust, que es el botón izquierdo de arriba, varios segundos hasta que suene un pitido. Aquí podemos cambiar la ciudad, que sea el mismo horario de tu localidad. Apretamos Mode y acá cambiaremos el horario de verano, DST. Lo activaremos, desactivaremos o lo pondremos en auto. Cambiaremos de 12 horas o 24 horas y cambiaremos la hora manualmente. Acuérdate, todos los cambios se hacen en el lado derecho, en los botones del lado derecho. Cambiaremos el mes y el día. Para que suene o que no suenen los botones como el botón de configuración. La duración de la luz, puedes escoger 1 segundo o 3 segundos que dure. Ahorro de batería lo podremos activar o desactivar. Y por último cambiaremos las unidades como expliqué anteriormente en este video. Y volvemos al inicio. En los modos encontramos, arriba nos indica el día de la semana, Sunday, domingo, y en esta pantalla nos va a dar en el medio la hora en que sale el sol, sunrise, y abajito figura la hora del sunset, la puesta del sol, 6 y 11. Como dice P, al costado es 6 y 11 pm de la noche. Rec es llamada de datos para ver los registros de altitud. Es decir, datos grabados manualmente o automáticamente mientras haces un ascenso, por ejemplo. Te saldrá la fecha y la hora de ese registro. Después tenemos cronómetro, temporizador, alarmas, hora mundial, modo de recepción de señal y hora normal. Si te das cuenta, abajo, muy abajo dice la letra M. Esto indica el nivel de batería solar. Tenemos L, M y H. M está al 50% de carga. ¿Y cómo se recomienda cargar el reloj? Bueno, pongamos que el reloj en la mañana de 8 a 11 o de 2 a 4 tiene una carga de luminosidad 50.000 lux. Para usarlo todo un día el reloj lo pones directo 5 minutos y ya cargó para todo el día. Para cargar desde 0 hasta carga completa tendremos que sumar 2 más 13 más 4, dándonos un total de 19 horas para que esté la carga completa en un día soleado. Desde cero, o sea, desde que pones el reloj con batería descargada. Estos tiempos pueden variar dependiendo de la condición del día, la ubicación y otros factores. Y obviamente se puede cargar en una habitación con fluorescente, pero demora mucho más. Y por último, los botones están diseñados para drenar el barro y el agua. Si bien el lado derecho los botones son de resina, están protegidos por acero inoxidable. Además, están equipados con juntas de unión para evitar el ingreso del barro o polvo. La pantalla LCD es de doble capa. Esto permite que se muestren gráficos en la brújula y la capa interior ofrecer diversas mediciones. Esta pantalla se hizo más delgada para minimizar el volumen, aunque sea de doble capa. La carcasa, el marco y la correa de uretano están hechos con resina de origen biológico. Principalmente esas son sus novedades de este modelo. Y también el logo Moodman es totalmente nuevo, dando la impresión como que sale del reloj en busca de nuevos desafíos, equipado con brújula y todo terreno. Si te gustó este video, dale like para continuar haciendo más videos o suscríbete si no lo has hecho. Gracias y nos vemos hasta un próximo video.